La comunicación de familiares dentro de la empresa. Y primero me gustaría empezar por presentarme con ustedes. Mi nombre es David Ibarra y nosotros nos dedicamos a lo que, haciendo analogía, decimos que somos ginecólogos, pediatras y geriatras empresariales. Y básicamente eso tiene que ver con que desde 1985 a la fecha escribimos un libro que se llama Los primeros pasos al mundo empresarial, con el cual ayudábamos a que el empresario se embarazara de ser emprendedor. Es decir, una persona tenía la inquietud de iniciar una empresa y nosotros le ayudábamos a que iniciara esto en un principio dentro del sistema tecnológico y de estudios superiores de Monterrey, ayudando a los estudiantes y a la gente que quería iniciar una empresa con esta metodología. Y esto fue muy interesante porque nos permitió conocer desde un arranque cuál es la filosofía del fundador de la empresa, que eventualmente teníamos que motivar una actitud cuando iniciara, pero teníamos que hacer que esa actitud evolucionara a la hora de la incorporación de familiares y posteriormente a la hora de la sucesión. Después nos metimos en otro tema que nosotros llamamos pediatría. Y pediatría es una vez que nace la empresa, ahora sí, ¿qué hacemos para que produzca, para que venda, para que cobre y para que gane dinero? Y básicamente eso nos llevó a desarrollar otro material como fue ¿cómo le hago para vender más?, que es de mercadotecnia, la organización emprendedora, que tiene que ver con procesos, con gente, con desarrollo organizacional, el buen uso del dinero, que tiene que ver con medir la rentabilidad, buscar fuentes de financiamiento y el manejo del flujo de efectivo, y eventualmente economía en diagramas, que nos ayuda a que una empresa pueda tomar decisiones sobre proyectos de largo plazo. Y esto fue algo muy interesante porque una cosa es motivarlos a que se metan a nadar, pero una vez que ya están en el agua, tenemos que enseñarlos a que floten y a que avancen. Que floten es el punto de equilibrio y que avancen es que crezcan en este desarrollo. Y eso implica otra lógica, a la cual estamos llamando nosotros pediatría empresarial, que son básicamente los primeros 15 o 20 años de la empresa. Y esos 15 o 20 años es precisamente la primera generación. Y todo esto nos llevó al tema de geriatría. Es decir, ¿qué pasa cuando ya las empresas y los empresarios tienen cierto grado de desarrollo, el cual implica que tengan que pasar de trabajar solos a trabajar con sus familiares, a consolidar a sus familiares dentro de la empresa y eventualmente pasar la estafeta a la siguiente generación? Eso es geriatría. Y esto fue muy interesante porque en este proceso desarrollamos esta metodología junto con dos de mis hermanos, Alejandro y María Antonieta, para poder entender el proceso de una manera más integral. Alejandro, mi hermano, es psiquiatra y desde hace unos 20 años para acá venimos compartiendo información de cómo maneja él las terapias familiares. Mi hermana es contadora, administradora y tiene su doctorado en empresas familiares. Y junto con un servidor desarrollamos una lógica de intervención en donde nosotros lo que tratamos de manejar es el hecho de que primero son hermanos, primero son pareja, primero son padre e hijo, y después trabajan junto en la empresa. Por eso nosotros abordamos el tema desde las relaciones familiares dentro de la empresa, ya que empresa familiar es una palabra compuesta. Compuesta implicaría que tiene que ver con el tema de empresa y con el tema de familia. Y luego posteriormente cómo la familia dentro de la empresa se maneja con una lógica a la cual pues obviamente no vienen los libros. Y esto nos llevó a que desarrollamos en su momento este otro material que muchos de ustedes ya conocen, que tiene que ver con mi familia en la empresa y cómo abordamos las etapas de madurez empresarial y cómo abordamos las etapas de madurez de una familia para poder entender a la familia empresaria dependiendo de la etapa por donde va. Actualmente, pues les comento,
ya estamos trabajando en un siguiente material que se llama de emprendedor a administrador de tu empresa familiar, el cual esperamos tener listo en no más de un mes y ya les daremos la noticia para que ustedes lo puedan adquirir igual que el anterior de manera gratuita, porque el punto fundamental para nosotros es culturizar a la gente que mete a su familia dentro de la empresa para que sepan lo que esta dinámica implica y cómo se tiene que abordar. Y eso nos lleva precisamente al tema de cómo comunicarme con los familiares dentro de la empresa. Ya que como vamos a ir viendo, esto lleva una dinámica muy particular para que ustedes tengan los elementos y puedan salir adelante en su empresa familiar. Así pues, cuando hablamos de comunicación de familiares dentro de la empresa, estamos tocando tres temas. Un tema en lo particular es ¿qué implica la comunicación? Un segundo tema es, ok, ¿qué implica la comunicación de familiares? Es decir, ¿cómo me comunico con mi abuela? ¿Cómo me comunico con mi mamá? ¿Cómo me comunico con mi esposa? ¿Cómo me comunico con mi hija? Y si bien todas ellas son mujeres, la jerarquía de la abuela, la mamá, la esposa y la hija no es la misma jerarquía. Por lo tanto, el tono, el ritmo y cómo me comunico con cada uno de ellos es distinto. Fíjense cómo el tema ya se va haciendo más interesante. Ahora, ¿cómo me comunico con mi abuela, con mi mamá, o con mi esposa, o con mi hija, pero dentro de la empresa? Lo cual implica que cada una de ellas va a tener cierto rol y jerarquía en la familia, pero también cierto rol y jerarquía en la empresa, porque en la empresa va a haber un director, va a haber un gerente, va a haber subordinados, va a haber accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios. Entonces, fíjense cómo tenemos que abordar el tema de qué es comunicación, cómo la comunicación se tiene que adaptar al tema familiar y cómo el tema familiar se tiene que adaptar dentro de la empresa, para que al fin de cuentas todo esto, que es confuso, lo vayamos entendiendo para que le vayamos poniendo cierto orden a este nudo que es la comunicación de familiares dentro de la empresa.